La mutación del porvenir es eternidad. En esta autopista estelar que habitamos, a veces nos preguntamos, ¿es esta la única manera de vivir disponible? ¿Qué estamos buscando realmente? ¿Qué dimensión queremos habitar? ¿La democratizadora o la dictadura del algoritmo? Pero hay una salida. Para no permanecer en la anedonia, existen baladas supervivientes, cinetecas expansibles y científicos exploradores. Futuros imposibles. Conversaciones con contemporáneos para mapear la posteridad. ¿Cuántas veces se imaginaron el apocalipsis? O mejor, ¿cuántas veces nos vendieron el apocalipsis? ¿Quiénes tienen más chances de sobrevivir? La respuesta parece una obviedad, pero ¿en manos de quiénes está el futuro? Sebastián Sirpolo, periodista, editor y ghostwriter, director de comunicación de MAD, Movimiento al Desarrollo. Escribió en revistas Brando, Rolling Stones y Noticias y los diarios La Nación, Perfil, Ámbito Financiero y El Cronista. Fue corresponsal de medios del interior y del exterior. En revista Supernova escribió los artículos Dime tu clase social y te diré desde dónde verás el fin del mundo y Mapas del futuro. Además, es bajista. En Supernova hay una suerte de tríada de 2 artículos y una entrevista que vienen a delinear un poco una búsqueda interrogantes en torno al futuro. ¿Desde cuándo pensás en el futuro? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. La verdad es que te va a parecer rara la respuesta. En realidad no me interesa tanto el futuro como lo que me interesa más es el presente. El futuro como premisa de estudio es una construcción que se realiza en el presente tomando diferentes decisiones. Hay una disciplina, la disciplina de los estudios de futuro y construcción de escenarios de futuro, una disciplina relativamente nueva de mediados del siglo pasado dentro de las ciencias sociales y que toma herramientas y marcos teóricos de diferentes ciencias sociales. Y lo que tiene como, si querés, hipótesis es que el futuro no es tanto un tiempo por venir, sino más bien un tiempo por construir, y que de lo que se trata el futuro es de provocar rupturas en el presente. Entonces, como en el futuro no vamos a estar, o por lo menos yo no voy a estar, por lo menos no en el futuro en los marcos temporales en los cuales trabajo, en realidad lo que más me interesa es ver cómo puedo provocar el presente, y creo que en algún punto esos 3 artículos que mencionás y que forman parte de un trabajo más amplio que vengo realizando con colegas y demás, tiene que ver con rupturas del presente, teniendo un marco temporal futuro, pero en donde el trabajo para hacer es ahora. Mencionaste que los estudios sobre el futuro en el campo de las ciencias sociales, y también en uno de los artículos desplegás como esta idea de ciencia ficción social, que me pareció como interesante para después retomar. Pero, ¿por qué se empezó a pensar o delimitar este campo a mediados del siglo XX? Me pregunto si siempre habrá sido una preocupación qué es lo que está por venir, o el porvenir a construir, digamos. El futuro es una preocupación del ser humano desde que tiene lenguaje y capacidad de pensamiento simbólico, y está presente la figura del brujo o del vidente, lo que fuere, en prácticamente todas las civilizaciones de la antigüedad.
A mediados del siglo pasado se empieza a sistematizar algo que ya existía en el campo, si querés, de la literatura y de la literatura de ciencia ficción. Y se empieza a sistematizar como objeto de estudio, te diría con dos grandes escenarios. El primero es la Segunda Guerra Mundial y las necesidades de bélicas, si querés, de estrategia militar por parte de algunos países de Europa, sobre todo en Francia, que es donde más surge esta disciplina, y por supuesto también en Estados Unidos. Y asociado a la Segunda Guerra Mundial, la consecuencia directa y posterior, que es la Guerra Fría, y sobre todo el temor a la guerra nuclear, la escalada de armamento nuclear y la polarización Estados Unidos-Rusia empieza a demandar una necesidad de, bueno, de establecer escenarios de futuro. Bueno, si Rusia cumple tal paso, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Si sucede tal otra cosa, ¿cuál debería ser nuestra otra respuesta? En fin, todo eso empieza a originar una fuerte demanda de estudios de escenarios de futuro. Y acá es donde se empieza a vincular desde la psicología y la psicología social y obviamente la sociología de masas. Y también, por supuesto, el desarrollo tecnológico y algunos aspectos de la literatura, de la ciencia ficción, que empiezan a encontrar estos primeros estudiosos de los escenarios de futuro o de los estudios de futuro, empiezan a encontrar algunas predicciones dentro de la literatura de ciencia ficción que sirve también como elemento de construcción de estos escenarios. Estás escuchando a Sebastián Cirpolo, periodista y editor. Y el otro gran escenario, digamos, que impulsa los estudios de futuro es la crisis del petróleo en los 70, sobre todo a través de una empresa en particular de la industria del petróleo que empieza a trabajar escenarios de futuro respecto de la disponibilidad de crudo y de reserva de petróleo en el mundo, y eso impulsa muchísimo, obviamente en términos de financiamiento, pero también de desarrollo de teoría y de marco teórico, y surgen un montón de centros de estudio alrededor de estudios alrededor de los escenarios de futuro. Es incorporado dentro de muchas universidades, y bueno, hacia los 90 te diría que es una disciplina bastante consolidada, al menos dentro de la academia y en su aplicación a diferentes ámbitos de la política pública y de la industria. En uno de tus artículos, en Mapas del Futuro, elaborás 4 escenarios sobre un futuro posible. Hay un libro que se llama Cuatro Futuros, de un pensador, un filósofo estadounidense, se llama Peter Frase, que toma algo que dentro de los estudios de futuro funciona medio como paradigma, que es, lo voy a sintetizar de esta manera, más allá de cualquier diferencia o especificidad que se pueda realizar, hay 4 futuros. Hay un futuro que es malo, hay un futuro que es bueno, y hay 2 futuros intermedios. Hay 2 escenarios de futuro intermedio. O sea, puede salir todo muy mal, puede salir todo muy bien, puede salir todo muy mal, puede salir todo muy bien, puede salir más o menos mal para el lado del mal y más o menos bien para el lado del bien. Muy a grosso modo. Lo que hace Peter Frase en este libro es utilizar esa matriz
y dice, bueno, que es un poco lo que reproducimos en esa nota, un poco adaptado y alimentado con otras miradas. Es decir, bueno, la humanidad, por una serie de características actuales, pero también por algunos escenarios prospectivos, por algunos indicadores que se están viendo, que van increyendo en algunos fenómenos, en algunas corrientes políticas, sociales, económicas, etc., tiene 4 opciones, ¿sí? Y que están marcadas básicamente por 2 grandes variables. Una es la abundancia de recursos, la otra es la escasez de recursos, esa es una variable, y la otra es mayor, digamos, una convivencia más horizontal, no conflictiva, entre clases y entre países, y una convivencia no tan cooperativa, como se vio, por ejemplo, en algunos momentos en la década del 90 y en la década del 2000, donde parecía que empezaba a surgir un escenario global multilateral y cooperativista, que después se termina rompiendo. Pero bueno, digamos, esa otra variable es un mundo cooperativo o un mundo no cooperativo. Y entonces ahí tenemos, digamos, un escenario malo para la humanidad, que es la de escasez de recursos con autoritarismo. O mejor dicho, una humanidad que finalmente termina arruinando los recursos naturales que le dan alimento, agua potable, etcétera, etcétera. Es decir, en donde prevalece la escasez de recursos y en donde existe para hablar en términos actuales, una casta que tiene el control sobre todo de la tecnología y de algunas otras herramientas, y en donde hay una clara diferencia entre aquellos que pueden acceder a los recursos y aquellos que no pueden acceder. Hay un escenario muy bueno, ideal, en el cual hay una abundancia de recursos. Finalmente la humanidad, la civilización logra un equilibrio con su entorno natural y logra finalmente que exista una provisión de recursos inalterable, y que al mismo tiempo ese mismo equilibrio, bueno, lo que permite es una convivencia pacífica, en donde, si bien hay clases sociales, el acceso a los recursos al ser homogéneo, no genera tensión entre las diferentes clases, y hay una convivencia, si se quiere, más pacífica, no solo hacia dentro de los países, sino entre los países también, porque en este escenario idílico todos acceden y todos tienen capacidad de acceder a los mismos recursos. Esto es Futuros Imposible si nos estamos preguntando por el futuro de las clases sociales. Y después hay 2 escenarios que son, no voy a entrar tanto en ellos, pero son un poco más distribuidos, en donde alguno es acceso a los recursos, pero de manera más local. No hay un equilibrio global, sino que lo que hay es como pequeñas comunidades que logran como equilibrios propios, pero en donde la gobernanza global está rota, ¿sí? Y luego hay un escenario en el cual los recursos no son abundantes, pero en donde no son abundantes para nadie, ¿no? Entonces, digamos, no hay ruptura ni choque de clases. Esos son, como uno podría marcar a grandes rasgos, lo que puede pasar en términos de algunas decisiones que tiene que tomar el ser humano en las próximas décadas, que tiene que ver la relación con la crisis climática y los recursos naturales, por un lado, y por otro lado respecto del alcance de hasta dónde llega la tecnología
en la eliminación de puestos de trabajo y de cómo eso se va a compensar en términos de ingresos para las personas que efectivamente se quedan sin trabajo por la tecnología. Estos serían como 4 grandes escenarios posibles, no son los únicos, por supuesto. Lo que sostiene Freyes, que a mí me parece interesante, es que en realidad esos 4 escenarios de algún modo ya se están dando. Un poco lo que plantea es, bueno, ojo que en realidad estos 4 escenarios, que son escenarios de futuro, en realidad ya estamos conviviendo con cada uno de ellos en la actualidad. ¿Por qué te inclinas por el escenario donde la educación y el conocimiento tienen un lugar central que se transformaría casi como un bien de cambio que posibilitaría la subsistencia? Lo que yo planteo con respecto a la utopía de la educación tiene que ver con una mirada sobre esos 4 escenarios que es lo siguiente, y que un poco cruza los 3 artículos que vos mencionaste al principio y que escribí ahí en la revista Supernova, y que es lo siguiente. En realidad lo que estamos viendo, está muy extendida la idea, seguramente me pasa a mí con gente, amigos y familia, seguramente a cada uno de nosotros, respecto de la incertidumbre por el futuro, y que el futuro no sabemos muy bien qué va a pasar, y eso provoca como mucha ansiedad, y nos paraliza ante la toma de decisiones. No sabemos si esta zona es segura para vivir porque está expuesta a algún efecto de la naturaleza, o no sé si este trabajo que quiero, o esto que quiero estudiar me va a servir, porque no sé si en el futuro este trabajo va a seguir existiendo o no. Es decir, toda esa discusión sobre el futuro está muy presente en nuestra conversación cotidiana alrededor de la idea de incertidumbre. Y un poco lo que yo quiero plantear es que en realidad sabemos bastante lo que va a pasar. Tenemos, y por eso uno de los artículos se llama Mapas del Futuro, porque en realidad hay una idea bastante acabada de lo que puede terminar pasando si las variables que ordenan la vida del globo se mantienen de esta manera. Sabemos que va a haber una crisis climática muy fuerte, que va a afectar la disponibilidad de recursos, sabemos que va a haber zonas del planeta que van a ser invivibles, sabemos que la tecnología y la inteligencia artificial va a provocar muchos cambios en la estructura de las economías, y eso va a hacer que muchas personas se queden sin trabajo. Sabemos que las clases medias y las clases bajas, siendo muy grueso con el trazo de cada una de ellas, va a tener muchos problemas para acceder a esos a la posibilidad de reinventarse para poder entrar en un nuevo esquema económico. Y sabemos también que hay vamos a llamarle clase, un grupo o lo que fuere, de personas que sí están pensando un futuro, y que la mayoría de la humanidad, la mayor parte de la humanidad no está entrando en ese escenario de futuro. Estás escuchando a Sebastián Cirpolo, periodista y editor. Sebastián, ahí me quiero detener también, porque me parece que es pensar quiénes están pensando desde el presente y accionando hacia adelante, quiénes no lo están haciendo y quiénes sí deberían estar haciéndolo. Bueno, creo que eso es un poco como la tesis que circula en cualquiera de esos 3 artículos, y es la siguiente. Bueno, hay que romper con la idea de la incertidumbre y romper con la idea de que no sabemos lo que va a pasar, porque sabemos bastante bien lo que va a pasar. Incluso una suerte de negación hacia el futuro, me parece. Sí, claro, ahora si querés entramos en eso, pero hay claramente una parte de esto de, bueno, no sé qué va a pasar, en realidad es saber qué va a pasar, pero que no querés enfrentarte a ello. Pero hay quienes están pensando el futuro, y agarrándonos de esta premisa que hablábamos al presente, de soñar el futuro, pensar el futuro como una construcción del presente, hay gente que ya lo está haciendo. Cuando vemos
a Elon Musk con su proyecto de Marte y los autos eléctricos y no sé qué, cuando escuchamos a empresarios de la biotecnología o las finanzas que están hablando de nuevas monedas. Esto ya no es nuevo, pero es el caso de las monedas virtuales, es el caso de los países virtuales. En ese artículo, como en tantos otros de Supernova, hay sobrados ejemplos de cómo ya se van construyendo en la actualidad pequeños territorios sin ley, una suerte de decisión de Estados-nación en donde lo que rige son leyes del mercado y de la tecnología. Todo eso ya está pasando, todo eso se está soñando, todo eso se está planificando, se está financiando. Hay centros de estudio, hay así como hubo en los 50 o en los 60 financiamiento para estudios de futuro alrededor de algunos temas importantes que preocupaban en ese momento, como la guerra nuclear. Hoy también hay mucho financiamiento y mucha energía aplicada a estudiar, bueno, cómo podemos hacer para crear un sistema político y de convivencia basado en otros valores que no sean los actuales y que le den una nueva oportunidad a la humanidad, ¿no? Porque bajo la premisa de este mundo de empresarios de la tecnología, que sostienen que la democracia y la libertad no son compatibles, ¿sí? Entonces, eso ya está pasando y hay gente que lo está soñando y hay gente que lo está pensando y lo está financiando, y etcétera, etcétera. Bien por ellos. Pero no es cierto que hay incertidumbre. Lo que está pasando es que el sueño de progreso cambió de manos, ya no lo tiene más. En nuestro caso de la Argentina, no lo tiene más la clase media, o lo ha ido perdiendo muy fuertemente la clase media, y ha pasado a otras manos. Y entonces nosotros nos quedamos ahí un poco como espectadores de esos futuros que se están armando, y el cual parece que no vamos a participar. Entonces aparece lo que vos decías recién, como cierta negación. Y después están los otros, los que no pueden soñar porque están tratando de sobrevivir en el día de hoy, que son las personas de los sectores más vulnerables, y que lo que están siendo son víctimas de algo que la sociología ya hace muchos años llama violencia lenta, que son, digamos, esas comunidades vulnerables que viven o cerca de grandes basureros a cielo abierto, o de ríos con aguas contaminadas y desechos industriales. Entonces, entre las clases vulnerables que están viendo cómo hacen para sobrevivir y ya sienten y empiezan a sentir en carne propia los efectos del cambio climático, pues son los primeros que lo sufren, porque viven en los peores territorios, y las clases medias que fingen demencia, nos estamos quedando afuera. Hay un futuro que se está armando. Nosotros nos estamos quedando afuera. ¿Cuál es el lugar de la política? Porque en el artículo también mencionas algo que a mí me generó cierto momento de reflexión, ¿viste? Cuando estás leyendo algo y corres la vista para mirar un punto fijo y pensarlo, que es que los políticos, digamos, porque está planteado en esos términos, no como de la política en general, sino de los políticos, no estarían siendo quienes tengan que hacer esto, digamos, como armar ese futuro, porque hay cuestiones más urgentes que tienen que ver con el presente inmediato. ¿Los políticos crees que están mirando hacia adelante o no? Sí, pero miran hacia un adelante que es es de lo que les da su propia mirada, que es el marco electoral, si querés. El futuro para un político es muy impresionante, pero cuando después de pasar un tiempo con ellos, que he tenido la oportunidad, te das cuenta que efectivamente miran la realidad de otra manera, ni mejor ni peor, simplemente de otra. Y una de esas maneras es que el marco temporal en el cual ellos ven el trabajo de la política es mucho más acotado. No está bien ni mal, es lo que es la naturaleza de la política,
Y un poco lo que yo pienso es, hay que dejarlos hacer eso que tienen que hacer, porque tenemos muchos problemas. Las poblaciones vulnerables tienen muchos problemas. Y ellos, el mandato de ellos es solucionarlos. Y me parece que pedirles también que construyan una visión de futuro que lleve a todo un entramado social muy heterogéneo, cada vez más heterogéneo, hacia un mismo lugar, me parece que es pedirles demasiado, hasta, por lo menos por ahora. Entonces yo un poco lo que digo es, bueno, dejémoslos que hagan lo que tienen que hacer, pero del futuro o de la mirada de futuro y la visión de futuro que queremos para nosotros, nos tenemos que encargar nosotros. Para que no quede en el aire, quiero traer una primera mirada, una reflexión a lo siguiente. Hay un filósofo francés que se llama Alexandre Monin, que escribió un libro reciente, todavía no está traducido, creo que ni al inglés, que se llama Política del renunciamiento. Su tesis es la siguiente. Vos recién mencionabas los campos fumigados por agrotóxicos, etc. Él lo que dice es lo siguiente: nosotros convivimos hoy con una serie de infraestructuras, no lo piensen como galpones, piensen en términos metafóricos, pero con un montón de infraestructuras que vuelven inhabitable a nuestro planeta. Por ejemplo, lo que traías recién, pensemos en los agrotóxicos o los desechos tóxicos en los ríos, o los basureros a cielo abierto, o lo que fuere, o vaca muerta, ¿sí? Pensémoslo como grandes infraestructuras que son como sueños zombie, ¿no? Cada vez que aparece como un yacimiento nuevo, en general todos nos ponemos contentos porque implica o más dinero, supuestamente, o lo que fuere, pero uno sabe también que eso a futuro es nocivo. Y que no es nuestro, además, digo, capitales extranjeros. Ponele que aunque fuera completamente nuestro, aunque recibiéramos todo ese dinero nosotros en nuestro bolsillo, sabemos que eso es fuente de calentamiento global y destrucción del planeta futuro. Entonces, lo que plantea Monin sobre políticas de renunciamiento, y lo plantea como política de renunciamiento, es que lo que tenemos que hacer las personas, y acá no incluye a los políticos, y tampoco incluye a las organizaciones intermedias que tienen como el monopolio del conocimiento. Lo voy a poner en un ejemplo, se van a enojar mis amigos ambientalistas, pero las organizaciones ambientalistas, por ejemplo, o los científicos, pero que somos las personas las que tenemos que identificar cuáles son esas estructuras, esas infraestructuras que están haciendo inhabitable nuestra vida diaria, cotidiana, y decidir si queremos que esa infraestructura siga existiendo en el futuro o no. Por ejemplo, ¿y si no queremos que siga existiendo? Si no queremos que siga existiendo, tenemos que construir, y acá es donde viene la parte en la cual entra el político, que es construir la visión de futuro, de manera tal de que la política no pueda prescindir de ella, ¿sí? Prescindir de esa decisión. Pero lo cierto es que no va a venir de arriba hacia abajo eso, y si viene de arriba hacia abajo probablemente sea malo. O probablemente sea inequitativo. Todas las condiciones que vuelven inhabitables nuestra vida presente y sobre todo futura tienen que ser sometidas a un análisis y a una decisión basado en la siguiente pregunta: ¿tengo que entrar al siglo XXI? Argentina tiene que entrar al siglo XXI. Si querés más práctico todavía o más bajado, mi nieto va a estar vivo en 2100. ¿Qué llevamos ahí al 2100 y qué dejamos afuera? ¿Con qué valija vamos a entrar al futuro y con qué no decimos que no vamos a entrar al futuro? Estás escuchando a Sebastián Cirpolo, periodista y editor. Esto es Futuros,
posible si nos estamos preguntando por el futuro de las clases sociales. Porque lo que es irrealizable es una de las utopías que giran alrededor de estas ideas, imágenes de futuro, que tiene que ver con cierto regreso a condiciones de vida premodernas. Sí. ¿Sí? No tenemos que tener una granjita y cultivar los tomates, no sé qué. Todo bien con eso, pero eso es inviable. Es inviable. Esto de elegir qué dejar y qué llevar al futuro, entiendo que también requiere de un nivel de consenso y de organización que no sé si están dadas las condiciones, ¿no? Sí. Digo, quizás ese es el desafío. No están dadas las condiciones. También es cierto que me parece que juega mucho en el imaginario colectivo la cuestión de la incertidumbre y de cierta como fingir demencia que traías hace un ratito y que hace que no nos estemos preocupando por eso. También es cierto que nos tenemos que preocupar por sobrevivir, lo cual no es poco, pero también en términos de calidad de vida es bastante injusto porque, digo, ya que estamos acá, vivamos para algo un poco más atractivo que no sea simplemente sobrevivir, pero pareciera que hay que empezar a decidir con qué nos vamos a llevar al futuro de estas condiciones de vida y cuáles no. Si querés lo bajo un poco más. ¿Qué vamos a hacer? El aire acondicionado, que es un hermoso electrodoméstico de confort y que, bueno, eso trae muchos, implica una infraestructura detrás que tiene que ver con consumo de energía que afecta las condiciones de habitabilidad del planeta. ¿O qué vamos a hacer con eso? ¿Estamos dispuestos a dejar el aire acondicionado y resignar el confort o no? Esa es la pregunta. Después hay otra cuestión que es, bueno, si nosotros ya sabemos que el aire acondicionado es un problema y va a ser un problema aún mayor, un poco lo que propone Monet y proponen muchos, sobre todo ambientalistas, es, bueno, dejemos de empezar a usarlo ahora. Es decir, bueno, sí, ok, ponele que vos y yo, Camila, ahora, ok, che, no va el aire acondicionado. La verdad que nos ponemos de acuerdo ahora que efectivamente eso es malo y va a traer muchos problemas. Vos y yo decidimos no usar nunca más aire acondicionado. Eso es un paso. Muchos lo plantean, por ejemplo, con respecto al consumo de carne, ¿sí? En la medida en que muchos plantean, no es que yo esté de acuerdo, pero digo que muchos plantean que la producción bovina, etcétera, etcétera, tiene efectos de gases invernadero y que el consumo de carne es una de esas infraestructuras que complican la habitabilidad del planeta. Bueno, dejemos de comer carne ahora o bajemos el consumo de carne ahora. ¿Por qué? Porque dentro de 20 años lo vamos a tener que dejar de hacer. Ese es en el escenario de los 4 escenarios que hablábamos antes. Si el escenario más probable es el peor de todos, sabemos que dentro de 20 años lo vamos a tener que dejar de hacer, entonces empecemos a dejar de hacerlo ahora para que cuando llegue el momento la adaptación sea más un soft landing que algo más abrupto. Esa es un poco la mirada. Pensando, trabajando este tema, ¿qué fue lo último personalmente que te generó sorpresa, como si hubiera venido del futuro? Pensando en este estado de cosas que es la clase media fingiendo demencia y esa capacidad que se nos obtura de sorprendernos a causa de la ansiedad. Yo no soy una persona muy optimista, más bien soy una persona pesimista, ontológicamente pesimista, así que me cuesta un poco pensar en términos de qué es lo que me sorprende para bien. Puede ser para bien o puede ser para mal, ¿eh? Ah, ok. No hace falta que sea algo positivo en absoluto. Ok. Mira, a mí lo que realmente me preocupa. Obviamente hay una cuestión alrededor del cambio climático y que es insoslayable, pero a mí, un poco también por mi sesgo personal, marco de interés y demás, a mí realmente lo que me preocupa es cómo las sociedades
van a gestionar, o los países van a gestionar, o los gobiernos, la creciente exclusión social. La cuestión de la violencia. Hay un autor marxista, Mauricio Lazarato, que habla de guerra civil mundial, ¿no? Es decir, de manera creciente los países empiezan a tener serios problemas de control social, producto de una insatisfacción en la provisión de supervivencia, bienes básicos que habían sido parte de la promesa del sueño del siglo XX, ¿no? Vos pagás tus impuestos y nosotros te vamos a dar salud, educación y trabajo, y vas a tener posibilidades de progresar. Todo ese sueño de progreso que se fue rompiendo, que se termina de romper, si querés, con la crisis de la subprime de 2008. A mí lo que más me preocupa, yo tengo 2 hijos, chicos todavía, y el escenario más difícil que me cuesta pensar para ellos es el de la violencia, es el de la violencia a partir de los problemas de contención por parte de los gobiernos por las crecientes desigualdades. Algo que no mencionábamos, pero va de suyo, todos estos proyectos de escisión y de creación de suerte de guetos de ricos alrededor de territorios controlados por ellos mismos, con sus propias leyes, etc., vienen con un ejército propio, ¿no? Digo, vienen con un control y con una fuerza propia también para contener de afuera hacia adentro, e incluso también hacia adentro de esos mismos territorios. A mí el tema de la violencia y de cómo se va a resolver o cómo se va a gestionar, más que resolver, la cuestión de la exclusión social, es lo que más me preocupa. Perdón que digo todo mal, bajón, pero para mí ese es el principal problema que enfrentamos, que enfrentan países como los nuestros. Lo estamos viendo de manera cotidiana, sacando colores políticos, etcétera. Si uno mira los últimos 20, 30, 40 años, o si querés todo el periodo democrático, la violencia institucional, la violencia en la contención o intentos de contención de movimientos de protesta, etcétera, etcétera, todo eso está creciendo y eso realmente me preocupa. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por la charla compartida y nos veremos en el futuro. Nos veremos en el futuro. Un placer, hasta siempre. Gracias. Futuros imposibles. El mundo está roto. La brújula ya no marca el norte. Señales inconexas, androides sin alma. Estar en el presente, percibir sus sombras. Conversaciones contemporáneas. ¿Lo mejor está por venir? Esta es una coproducción entre Otro Siglo y SRT Media. Contenido disponible en CBA24N, el canal de YouTube de Canal 10 y el perfil de Spotify de Otro Siglo.